función y dentro del log entry nosotros tenemos directamente viewcheck. Perfecto. Y nosotros habíamos puesto aquí vamos a ver cómo tenemos ahora mismo nuestra función de tags. Log view pre-string. Perfecto. Y ahora tenemos una nueva comprobación. Hashtag. Que es una genérica y es si no tenemos dentro del sistema de log el sistema de view, entonces no me lo puedes hacer. Si esto está que sí, entonces sí, si no, no. Ahora vamos a comprobar que está todo bien. Vale. Vale, eso sería log data. Y vamos a venirnos aquí a cast default y vamos a colocar aquí. En este momento vamos a quitarlo. Y tenemos esto. Y ahora apretamos tabulador y ya nos aparece directamente el tema del sistema de logs. Y ahora mismo no pasa nada porque no está ejercitándose ningún tipo de función. Y es precisamente por eso que si ahora nosotros nos vamos al widget develop, nosotros tenemos ahora aquí dentro de este gráfico una referencia dentro de nuestro widget. Y ahora nosotros aquí podemos hacer un validate y podemos hacer lo siguiente. Una vez que sepamos que está creado, esto deberíamos generarlo dentro de una función. Y esta función no debería ejecutarse aquí. Ahora veréis lo que es. Bin events buttons widget develop. No, aquí no, nos venimos. Y aquí dentro, fíjense. Nosotros vamos ahora a crear un dispatcher. Perfecto. Vamos a crear una variable de tipo object reference widget develop. Perfecto. Y aquí le vamos a pasar la referencia directamente. Maravilloso. Y lo que haremos es irnos de nuevamente a bin events. Perfecto. Y aquí nos vamos a bindear directamente a este evento que tenemos aquí. Vamos a crear aquí una success populate widget develop. Y lo vamos a colocar aquí adentro. Al igual que este. Compilamos y guardamos. Y ahora lo interesante, lo ponemos por si acaso. Lo interesante de todo esto, voy a crear aquí local. Bueno, está habiendo un conflicto. Widget develop. Sí, tiene un conflicto con el parámetro de entrada porque es el mismo. Es más, realmente esto ya funciona como una variable local. Realmente esto muchas veces lo hago para que lo visualicéis con mayor amplitud, porque realmente yo aquí lo puedo quitar y aquí puedo ponerle simplemente widget develop y ya esto funciona. ¿O no? Aquí. Aquí está. Este parámetro al final es este que tenemos aquí. Y ahora desde aquí sí que nos podemos directamente bindear a estos eventos de aquí. Y ahora lo venimos aquí y le pasamos este parámetro. Y ahora esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya podemos hacer podemos cogernos directamente, vamos a irnos a submanager, get submanager, perfecto. Y aquí ya podemos coger directamente sistema get main, aquí está. Exacto. Entonces esto lo podemos colocar aquí. Esto lo podemos colocar como una variable local que representa realmente el submanager. Box button main menu develop. Esto lo colocamos aquí. Y desde aquí ya nos podemos blindear directamente al onClicked dispatcher.
creamos una función. Este será onClick log system button. Al final, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Mira, tengan en cuenta una cosa muy importante en este punto. Cuando nosotros tenemos un evento y nos bindeamos a este de que en el momento en el que vamos a entrar en el sistema de logs, el game instance ya lo sabe, desde este punto específico, nosotros ya podemos mandarle una orden a otras funciones para que actualice todos los datos que nosotros deberíamos visualizar dentro del widget developer. Y de esa manera, más concretamente, dentro del log system. De momento, lo único que vamos a hacer es crear un print string y colocar hello. Vamos a colocar hola, se ha activado el widget develop, el sistema de logs. Y ahora apretar tabulador y darle aquí, vemos que ya estamos activando el sistema de logs. Ahora, ¿qué es lo que realmente debería ejecutar esto? Vale, aquí es donde nosotros nos tenemos que parar. Las responsabilidades de cambio de widget, en el caso de que nosotros entremos aquí en el submanager, aquí hay una consideración muy importante. La primera es que el widget tiene que gestionar de manera interna el cambio de subwidgets. Por lo tanto, realmente la responsabilidad directa de la ejecución de que dentro de este submanager desaparezca esto y aparezca el menú que nosotros vamos a desarrollar del widget del sistema de logs es responsabilidad de este widget en general. En este caso no es del master manager, sino del submanager. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que generar lo que sería una función de cambio de widget. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es que desde el propio game instance, esta función lo que va a ejercitar no es que se cambie un widget, se esconda uno y se ponga el otro. Lo que nosotros vamos a cargar aquí es una información al game instance para decirle, oye, se ha hecho clic en este botón, se va a entrar al sistema de logs y por lo tanto necesito que me vayas preparando todo lo que se va a ver allí. Y ese sistema lo que va a hacer, si nosotros necesitamos hacer una animación de un botón, esconder un widget y colocar otro, eso se hace en responsabilidad dentro directamente de lo que sería el widget. Por ejemplo, dentro de este sistema que tenemos aquí, voy a colocar esto. Entry log system widget. Al final esto lo que nos va a decir es, mira, estás entrando en el sistema de logs. Y aquí estamos cogiendo una referencia directamente de donde te ubicas. Submanager widget reference. Perfecto. Una vez que ya nosotros nos encontramos aquí, lo que tenemos que es separar bien la lógica, porque no podemos cargarle a nuestro game instance la lógica de cómo debe comportarse nuestro widget, al igual que también tiene que cargar con la lógica de qué debería pasar por detrás cuando se está haciendo las animaciones o cambio de pantalla dentro de los widgets. Y es precisamente por eso que la separación de lógicas y responsabilidades es algo fundamental, sobre todo cuando trabajamos con widgets. Así que ahora, nuestro siguiente paso, a partir de aquí, es que no vamos a crear todavía el tema de logs, sino que vamos a hacer que todo sea funcional, es decir, que nos aparezca la pantalla de widget principal y vamos a ir colocando todos los botones. A partir de aquí ya haremos todo lo que sería la vinculación de qué cosas tendría que hacer el widget y qué cosas tendría que hacer el game instance cuando se aprieta el mismo botón. Al final, el sistema de dispatcher o delegates lo mejor que tienen es que es un sistema que va avisando a otros sistemas de qué tiene que hacer él, sin saber exactamente qué sistema es el que se lo está ordenando. Simplemente se ha hecho un clic y 5 sistemas tienen que hacer algo en específico cuando se hace clic ahí. Y esto es un ejemplo muy claro del sistema de mensaje que es muy potente sin tener que estar pasando funciones o casteos. Bueno, nuestro siguiente paso, antes de nosotros empezar a ejecutar lo que sería la lógica de lo que deberían hacer los botones cuando entramos dentro del log system, en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar toda la lógica de lo que debería ser realmente nuestro submenú a la hora de poder cambiar de un menú a otro. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos directamente al widget. Y dentro de Widget Develop nosotros teníamos una zona de Submenú Manager. Aquí nosotros deberíamos tener organizados todo lo que serían los submenús. Y desde esto vamos a ponerle también para diferenciarlo a nivel de etiquetas cuando nosotros trabajemos con otros sistemas. Entonces vamos a venirnos aquí, creamos otro widget y vamos a colocarle, en este caso, aquí está. Pero vamos a cambiarle una letra. Y lo único que vamos a hacer en este submenú es colocar un Canva y dentro un texto. De momento lo único que nos interesa es esto, colocar que se coloque justo en el centro. Y aquí le vamos a poner log system. Y le vamos a poner también aquí. Y esto lo vamos a poner a 0 para que se coja el 100% de la pantalla. Y le vamos a subir, una vez que ya lo tengamos todo hecho, nuestro siguiente paso es incluirlo directamente dentro de nuestro submanager widget. Entonces aquí traemos submenú. Pero claro, nosotros aquí no pusimos un Canva, por lo tanto esto es un problema. Entonces vamos a cortar esto, vamos a colocar un Canva y vamos a colocarlo aquí.
ahora recolocar esto en su sitio, el centro. Y vamos a poner Size to Content para que se coloque. Y ahora añadimos el submenú de Log System. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, Size to Content, y esto se tiene que colocar justo en el centro de la pantalla, pero se tiene que coger todo. Porque en este caso es un submenú completo. Es decir, es una pantalla completa. Entonces, ahora en este punto, lo ideal sería que cuando nosotros aparezcamos según la lógica, la que tiene que aparecer visible es este, pero este tiene que estar en colapsado desde el inicio. Entonces nosotros le vamos a compilar y lo vamos a esconder aquí. Entonces, nosotros tenemos que diseñar ahora mismo toda nuestra lógica de comportamiento para ir viajando en cada uno de los menús. Y dentro de nuestro Canvas Panel lo vamos a poner aquí y le vamos a poner lo siguiente. Nuestro Canvas Panel tiene la posibilidad de que nosotros podamos coger los hijos, es decir, claramente todo lo que esté dentro del Canvas Panel son hijos del mismo. Entonces nosotros aquí podemos hacer getChildren. Y esto ya nos va a servir a nosotros para crear una función que nos permita ir recorriendo uno a uno cada uno de los índices de los cuales de los paneles. Entonces aquí cogemos un getACopy, colocamos setVisibility, perfecto. Y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un for each loop. Y lo que le decimos es que vamos a ponerle index. Aquí podemos decirle, mira, cuando el index, este valor que hay aquí, es igual al índice, entonces lo que vas a hacer es colocármelo en visible. Y en caso contrario, vamos a darle aquí, y en caso contrario, pues me lo vas a colapsar. Perfecto. Y claro, fíjense una cosa muy interesante aquí. Nosotros tenemos un índice que, claro, cuando nosotros ahora llamamos a esta función, que ahora le vamos a cambiar el nombre, claramente tenemos que indicarle el índice que tenemos aquí. Y esto es poco visual a la hora de nosotros ir ampliando. Por eso, algo que podríamos hacer que es muy interesante es lo siguiente. Dentro de esta variable nosotros podemos llegar a crear lo que serían mapas. Y estos mapas nosotros podríamos colocar este índice por aquí. Y lo primero que podríamos colocar nosotros es una variable, por ejemplo, de tipo enumerador. Que es lo que nosotros vamos a crear aquí. Vamos a irnos a submanager y luego vamos a crear un enumerador submenús. Esto, por ejemplo, genera cierto acoplamiento porque siempre tenemos que estar actualizando esto, pero ya nos permite tener un mejor sistema desde aquí. Sistema 2. Vamos a colocar un par de ellos más y ya iremos diseñándolo más adelante. Sistema 3. Perfecto. Incluso lo que vamos a hacer es un enumerador más, lo vamos a colocar arriba y le vamos a poner menu main. Bien. Sí. Vamos a volver al widget en el que estábamos antes y aquí le vamos a poner ahora nuestro enumerador de submenús. Vale. Y ahora cuando nosotros hacemos aquí un find, tenemos este problema. Entonces nosotros ahora aquí tendríamos que indicarle esto que tenemos y esto nos va a devolver el índice exacto que nosotros vamos a necesitar. Compilamos y guardamos. ¿Y qué pasa? Nosotros ahora dentro de nuestro sistema tenemos un pequeño problema. Cuando nosotros realmente vamos a definir en este caso nuestro mapa, el problema que tenemos es el siguiente. Nosotros tendríamos esto que tenemos aquí. Tendríamos que hacer un make map y aquí nosotros determinar realmente cada uno de los mapas que tenemos. Pero si nosotros promovemos esta variable, tendríamos la posibilidad de hacerlo, pero no es realmente lo práctico. Por eso, esta limitación, realmente cómo la podríamos llegar a superar para hacerla todavía más eficiente y que funcione como nosotros queremos. Pues nosotros vamos a eliminar ahora mismo todo esto, pero vamos a dejar esto como lo tenemos, ¿no? Simplemente nos vamos a ir ahora a donde creamos nuestro enumerador y vamos a crear una estructura. Perfecto. Y dentro de nuestra estructura sí que vamos a crear nuestro mapa, que va a ser, en este caso, submenús, de tipo mapa, y aquí ya le vamos a poner el integer. Aquí vamos a poner lo mismo, system log, submenús.